Si por algo nos gusta visitar ciertos lugares en Ezagutu, Vizcaya, es por la posibilidad de descubrir aquellos secretos que muchas veces pasan desapercibidos. Uno de esos lugares es el Ayuntamiento de la capital vizcaína. El edificio consistorial lleva tanto tiempo en las retinas bilbaínas que pasamos delante de su imponente puerta casi sin fijarnos. Hoy no solo cruzaremos esa puerta, abriremos las de la historia de Bilbao y las de multitud de curiosidades. Descubriremos qué significan las enormes esculturas en la escalinata de entrada, cuánto costó hace más de un siglo la creación del último ayuntamiento de Bilbao, por qué hay un salón árabe si los árabes no llegaron aquí, e incluso cuál fue el menú del 17 de abril de 1892, día de la inauguración del edificio. Toda una lección de historia y de bilbaínismo. Lo más granado de Bilbao estaba en ese momento aquí y además se cerró ese banquete pues con lo típico, después de que has comido y has bebido, los discursos. Y hubo discursos del alcalde con quien se iniciaron las obras, que fue Victoria María de Lecea, y para cerrar el discurso del alcalde en ese momento, que fue Gregorio de la Revilla. Si te das cuenta, hay calles que se llaman así en Bilbao. ¿Sí? Bilbao homenajea a sus alcaldes. A los pies de la ría y, cómo no, a los pies del puente del Ayuntamiento. El edificio consistorial de Bilbao ha sido testigo, en sus más de 100 años de historia, de los mejores momentos de la villa, en su multitud de celebraciones, y también de los peores, como por ejemplo la riada del año 83. Hoy lo vamos a descubrir desde el exterior, pero también desde el interior. ¿Nos acompañáis? Lo observamos desde uno de los puentes que cruza la ría. No podía ser otro que el puente del Ayuntamiento. Visto así, resulta tan sobrio como imponente. Como un vecino más de Bilbao ve pasar la vida de la capital vizcaína como si supiese lo que ha ocurrido y lo que está por ocurrir delante de su escalinata. Bilbao tiene concejo y, por lo tanto, ayuntamiento desde su fundación en 1300. Al principio las reuniones se realizaban en el pórtico de la Catedral de Santiago o incluso en alguna casa particular. Primer edificio consistorial como tal tuvo en el siglo XVI. De hecho, estos antiguos terrenos del convento de San Agustín no se iban a destinar a él en un principio. El antiguo convento fue prácticamente destruido en las guerras carlistas y pasó a ser propiedad del gobierno español, al mismo tiempo que Bilbao planeaba construir aquí un palacio de exposiciones. El viejo ayuntamiento junto al puente de San Antón se quedaba pequeño. La ciudad crecía deprisa y a finales del siglo XIX su vida evolucionaba hacia el ensanche. Fue entonces cuando se pensó que la actual ubicación del Ayuntamiento de Bilbao era más conveniente. Las obras comenzaron en 1883 y no acabaron hasta 9 años después. Su máximo responsable fue el entonces arquitecto municipal Joaquín Rucova, quien también diseñó otro edificio de la época, el Teatro Arriaga, en el Arenal. Seguro que pensáis que solo un bilbaíno pudo hacer algo así para su ciudad. Pues no, Rucova era de Laredo. Fue arquitecto en Málaga y vino a trabajar a Bilbao por 2 años como arquitecto municipal. Finalmente se quedó 7 más, hasta que entregó el edificio del Ayuntamiento y el Teatro Arriaga. Observando su fachada vemos que domina el estilo ecléctico, y aunque sea una mezcla de estilos, el que predomina es el Renacimiento. Así lo vemos en su balconada, con imponentes columnas y arcos peraltados. Pero no estamos aquí para daros una lección de arquitectura. Vamos a afinar un poco más la vista y observar esos detalles de su decoración. Y aquí vemos esculturas. ¿Cuáles son las que más destacan? Las de la puerta, sin duda, ¿no? Luego estaba yo sumando las demás, pero las de la puerta, las 2 primeras, sí, sin duda. Son 2 matronas y cada una de ellas representa a una cosa diferente. Si te das cuenta, la escultura que tenemos a la izquierda está sosteniendo una espada y una balanza. Es el símbolo de la justicia. Y la que tenemos a la derecha está sosteniendo un documento como que se despliega, que es la ley. O sea, ya de entrada sabes que por esas 2 esculturas esto es un edificio oficial. Pero además hay otros elementos decorativos como los que estás viendo en los cuerpos laterales. Fíjate, tenemos a 2 pares de heraldos y 2 maceros. Los maceros son los que están más próximos a la zona del balcón, son los señores que llevan una maza aquí apoyada en el hombro.
y suelen ser los que van precediendo a las autoridades en los desfiles o presiden o acompañan a las autoridades en actos oficiales. Y luego tenemos a los heraldos, que es una figura que viene desde la Edad Media. Los heraldos eran los que anunciaban en las justas las llegadas de los caballeros, etcétera, pero bueno, evolucionan a un personaje que lo que hace es tocar la trompeta anunciando la llegada de autoridades. Así que por los cuatro costados nos está diciendo el edificio que es de alguna manera oficial. Y si miramos más arriba nos encontramos con otras figuras. Son bustos de aquellos que merecen y deben ser recordados en Bilbao. Como no, su fundador don Diego López de Haro, pero también el pianista Joaquín Achúcarro o Tristán de Lezama Leguizamón. El lujo de fuera se traslada adentro. Pues vamos a verlo. Podemos sentirnos como auténticos privilegiados. Estas puertas principales del Ayuntamiento de Bilbao solo se abren en las grandes ocasiones. Y por cierto, ¿cómo os imagináis el hall de entrada de un edificio tan señorial? Exactamente, es tan impresionante por dentro como por fuera. Si os dais cuenta, ya solamente con los materiales que hay, habría para escribir un libro. Mármol de Ereño, para los suelos, para las columnas, luego tenemos esos jarrones también de mármol que formaron parte del concurso ese famoso que te decía para decorar el ayuntamiento, que hubo una mejora de presupuesto, etcétera. Bueno, pues estaban incluidos estos jarrones, eso es. O sea, esto es, aquí nos escatimaron, ¿no? No. Por decirlo de alguna manera. En todo momento se pensó que el ayuntamiento era una institución que merecía pues todo el lujo posible, y hay que tener en cuenta que el arquitecto diseña absolutamente todos los detalles, incluso la decoración. Y tal y como lo vemos ahora es como estaba en aquel momento. Pues a ver, ha habido cosas que han cambiado, que se han modernizado, oficinas, ¿no? Pero la entrada yo creo que sí que es muy similar a como era. Y a pesar de lo espectacular de la escalinata entera de mármol, lo que transmite es sencillez y, de nuevo, distinción, como todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero antes de subir a la planta noble nos encontramos con 3 escudos en piedra. Os preguntaréis qué hacen aquí estos elementos que, al menos estéticamente, no cuentan con la espectacularidad del resto de la decoración. Pues atentos, porque todos ellos formaron parte del ya desaparecido anterior edificio consistorial. Como hemos dicho, estaba junto a San Antón y compartía ubicación con el Consulado de Bilbao. Pero bueno, quizás el primero a mencionar es el de la izquierda, que es el escudo del Ayuntamiento de Bilbao, que además está formado pues por lo que todos conocemos, la iglesia y el puente de San Antón. Era el único puente que había para poder cruzar la ría, y luego tenemos también los 2 lobos que simbolizan a la figura del fundador, Diego López de Haro. Bien, y luego, ¿qué son los otros escudos? Pues bueno, aquí justo enfrente tenemos el escudo de los Austria. De hecho, ese toisón, que es lo que está colgando ahí en la parte de abajo, si te fijas en los retratos de la familia de los Austria, suelen ir con una especie de collar con medallones y llevan el toisón colgando aquí. Y ahí están, pues bueno, todos los títulos y propiedades de los Austria. Y luego tenemos en la parte de la derecha el otro escudo, que es la otra institución que compartía edificio con el ayuntamiento, el consulado. ¿Y te suena ese escudo de haberlo visto en otros sitios? Seguro que sí. En la autoridad portuaria. Efectivamente. Sí. Y es que cuando desaparece el consulado de Bilbao se divide en 2 instituciones diferentes, pero que conservan el mismo escudo. Por una parte, la autoridad portuaria, que es exactamente ese, el mismo, es como un barco antiguo con las velas desplegadas, y luego tenemos el de la Cámara de Comercio.
Una vez llegamos a la planta noble, lo que nos espera es una visión espectacular que os recomendamos disfrutar tranquilamente. Columnas de mármol, jarrones de bronce, vidrieras hechas por el también bilbaíno Amadeo de Prit y presidiendo la estancia, dos inmensos cuadros. Ellos son Diego López de Haro y su esposa, doña Violante, señora de Vizcaya e hija de Alfonso X el Sabio. Sí, Violante, que sepáis que allá por 1300 era un nombre muy común. Por cierto, ¿sabéis por qué al fundador de Bilbao se le llamó el intruso? Porque el derecho sobre el señorío no le correspondía a él, sino a su sobrina, que era María Díaz de Haro. Que ¿Te también suena? tiene calle Tiene en su Bilbao. calle en Bilbao. De hecho, María Díaz de Haro es quien funda también la villa de Portugalete. Y lo hace 10 años después. María Díaz de Haro funda o refunda Bilbao. Si hubo un día en el que estos pasillos se llenaron del glamour de la época, ese fue el 17 de abril de 1892. Lo más granado de la sociedad bilbaína no quería perderse la inauguración del señorial Ayuntamiento de Bilbao. Pues aquí quedan las imágenes de bienvenida al Salón Árabe, aunque lo primero que vamos a ver es el Salón de Plenos. Salón de Es Plenos. que hay una razón para ver el Salón de Plenos, que es muy importante. No hemos hablado de la inauguración del nuevo ayuntamiento. El día 17 de abril de 1892 es el día elegido para esa gran inauguración. Y lo primero que se hace es, por así decirlo, hacer el cierre del edificio antiguo, que estaba, como digo, en la zona de Sant Antón. Se celebró un pleno para despedir a ese edificio y desde allí salió la procesión cívica entre el Ayuntamiento Viejo y el Nuevo. El recorrido fue, cruzando el Casco Viejo, calle Rivera, calle Tendería, pasando por la Catedral, salieron por la calle Correo al Arenal y del Arenal llegaron aquí. Y antes de entrar, por supuesto, hubo la bendición del capellán. ¿Y qué crees que se hizo lo primero antes de celebrar nada? No tengo ni idea. No lo sé. Pues lo típico, tenemos un pleno para cerrar el edificio viejo y hacemos un pleno para inaugurar el edificio nuevo. Ajá. Eso es. Y eso ocurrió allí, detrás de esas puertas. Eso es, detrás de aquellas puertas. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. ¿Quiénes son ellos? Son anteriores alcaldes de Bilbao. Imponen así de serios, ¿eh? Pues esperad a ver el Salón de Plenos. Seguramente uno de los salones de plenos municipales más recargados que veremos. Terciopelos en sus cortinas, filigranas en paredes y techos, vamos, que no le falta detalle. Incluso mirad estas esculturas, ¿os suenan? Un macero y un heraldo, como los del exterior del edificio. De hecho, es probable que estos fuesen los modelos para realizarlos de la fachada. En este salón de plenos también se guardan aún los estandartes que se utilizaron el día de la inauguración. Pero no penséis que es todo de la misma época. La modernidad también ha llegado al ayuntamiento. Antes, fíjate, hablando de cosas antiguas, si te das cuenta, tenemos aquí unos escritorios. Bien, bueno, pues esto era lo que utilizaba antes la prensa. Bueno, supongo que la prensa seguirá viniendo aquí, sí. Pero bueno, se conservan pues estas pequeñas plaquitas de latón que tapan lo que antes eran los tinteros. Claro, ahora usamos ordenadores, cámaras, grabadoras, y entonces pues había que hacerlo a mano y con pluma. Y se apoyaban ahí y de esa manera se hacía. Y otro de los medios modernos que tenemos son estas dos cosas de aquí, que parecen dos farolas, pero que son cámaras. Eso son cámaras de 360 grados y que controlan absolutamente todo lo que ocurre en la sala. Aquí es donde cada último jueves del mes se reúnen los concejales del Ayuntamiento de Bilbao y, como no, su alcalde presidiendo cada sesión plenaria. Por cierto, teníamos curiosidad por saber cómo se ve el salón desde el sillón de Iñaki Azcuna.
Bien, y después del pleno, ¿qué crees que vino? ¿Alguna fiesta de inauguración Hombre, tendrían que hacer? A ver, ¿no? ¿Dónde en el País Vasco has visto que haya algo importante y que no haya comida y que no haya celebración? Un buen lunch, supongo que harían, Lunch, ¿no? ya. ¿Qué te crees tú? ¿Sí? Buah, menuda comida. Bueno, pues aunque sea sin comida, pero vamos a conocer el salón Vamos árabe, a ver ¿no? el salón árabe, que ahí es donde se hizo. El salón de recepciones del Ayuntamiento de Bilbao es, ¿cómo podríamos describirlo? Es una